¿Cómo medimos el éxito de un ministerio cristiano? ¿Será por el número de asistentes a las reuniones? ¿Será por el número de vistas o de likes en los medios digitales? ¿Será por el número de comentarios y el posicionamiento en redes? ¿Será por la organización de conferencias que convoquen a miles de oyentes en una población? ¿O será incluso por el alcance internacional desde la pequeña ciudad de Montería? Esas preocupaciones son modernas, propias de la globalización donde estamos, este periodo específico de tiempo. Y hay un alcance real debido a las telecomunicaciones y toda la onda que conocemos hoy, donde el texto bíblico puede ser anunciado y llega a muchísimas regiones en muchísimas distancias que no consideraríamos en otro tiempo. Incluso podríamos pensar, bueno, pero Jesús también hizo algo parecido. Y textos como el de hoy nos muestran un alcance bastante amplio de su misión. Algunos hasta dirían que es una influencia, si eso sería posible. Jesús alcanzaba multitudes, eso dicen algunos, bajo ese lema. La realidad es que Jesús vino a traer el reino de Dios con todo su poder. Él vino a llevar el evangelio del reino a todos los rincones del planeta. Así cumplió la palabra de la profecía en Daniel, donde la gran roca que destruye los reinos anteriores y los imperios de los hombres forma una montaña que cubre toda la tierra. Eso estaba profetizado. El evangelio del reino llega a todo el mundo y Jesús vino a inaugurarlo. A pesar de ello, he planteado dos situaciones: la realidad de lo que Jesús vino a hacer, pero el pensamiento de los hombres. ¿Qué ocurrió en Capernaum? En Marcos 1:37 leímos, y se predicó ya en este lugar, que en la mañana le dicen a Jesús: Jesús, todos te buscan. ¿Y qué hizo Jesús? En el versículo 38, vamos a otros lugares, dejando ver que aunque había un auge de popularidad, Jesús tomaba cierta distancia, porque su afán no era la popularidad en sí misma, ¿ya? Incluso luego vimos después de esto muchas confrontaciones, y el capítulo 2 nos mostró varias de ellas, con los escribas, con los fariseos, incluso hasta con los herodianos, fue de lo último que leímos. Pero Jesús siempre hablaba con sabiduría y con autoridad. El pasaje que vamos a predicar en esta mañana precisamente es un eco, es decir, va como resonando de todo lo que ha dicho anteriormente. Algunos llamarían un resumen o una síntesis de este ministerio poderoso de Jesús, con epicentro en Galilea, pero resonando a su alrededor. Y es que hay varias circunstancias paralelas que están presentándose en esta condición. Primero vemos el poder de Jesús en su predicación y en las sanidades que hacía. Vemos una creciente multitud siguiendo a Jesús. Vemos el antagonismo de los fariseos, los escribas, o sea, ese grupo en contra. Pero también vemos a demonios manifestándose y siendo expulsados. Entonces miren todos estos protagonistas, todos estos participantes dentro de lo que está ocurriendo en el ministerio público de Jesús. Y esto pasa porque es una revolución que genera la persona de Cristo cuando llega a un lugar con el mensaje del reino de Dios. Cuando Cristo es llevado a un lugar, hay una revolución, hay impactos, hay transformación, hay reacciones. Y eso pasa hoy cuando su iglesia predica el poderoso mensaje de Cristo. Claro, hay que tener la distancia de vida de que Él es el santo Hijo de Dios y nosotros somos seres humanos que luchamos contra el pecado. Pero en cualquier caso, donde quiera que Cristo es llevado, hay algo por suceder allí. Entonces, lo que quiero que veamos a través de este texto, en este mensaje, es la popularidad del ministerio del Hijo de Dios y cómo había diversas reacciones al respecto. Los versículos 7 y 8 nos presentan que Jesús se retira, pero cuando Jesús se aleja, las multitudes le siguen, o sea que la popularidad está en auge. Versículos 9 y 10 nos muestra que Jesús sana, a tal punto que las multitudes le oprimen. Y versículos 11 y 12 muestra que los demonios le descubrían y Jesús les reprende. Entonces, si ven, siempre hay Jesús actuando
y un grupo respondiendo de una manera. Y eso nos va a servir para entender cómo nosotros debemos entender o llevar a cabo el ministerio cristiano. ¿Qué debe hacer la iglesia mientras cumple su misión de llevar el evangelio? Entonces, en primer lugar, veamos en esta popularidad que Jesús se aleja, pero las multitudes le siguen. Versículo 7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. ¿De dónde se retira Jesús? Bueno, el versículo anterior o el texto anterior, la sección anterior decía que Jesús estaba en la sinagoga. Y en la sinagoga ocurrió una sanidad en día de reposo, especialmente a un hombre que tenía la mano seca. Y en esa confrontación, y ya estudiamos aquí esa confrontación, impactaba líderes religiosos y líderes civiles. Salen fariseos, se juntan con los herodianos, unos grupos muy afines, pero se unen para destruir a Jesús. Entonces, a partir de ahí Jesús dice que se retira, no como temeroso de lo que pueda pasar, porque vemos que la oposición cada vez es más fuerte. Más bien lo que vemos es un cambio de escenario. Es decir, se retira a un espacio cerrado, como era la sinagoga, a un espacio más abierto junto al mar, para no fomentar simples controversias en una sinagoga, sino para poder estar un poco más abierto, más amplio y recibir incluso hasta más personas. No es huir por el peligro, es testificar en los diversos escenarios donde se pueda presentar. La palabra de Dios ha presentado que aún no era el momento para que fuera perseguido y fuera muerto. Tiene que pasar muchas cosas en este ministerio. En Mateo 10:23, Jesús hablando de cuando se predica el evangelio decía: si los persiguen a una ciudad, huyan a otra. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Así que no es buscar la confrontación por sí misma, no es buscar la discusión y la pelea. No es el propósito del ministerio cristiano. Se presenta el mensaje del evangelio, se anuncia, traerá salvación, traerá oposición. Y cuando se levante esa oposición y sea férrea, bueno, vayan a otros lugares. Y allá predicarán el mensaje y se sigue expandiendo este mensaje. Jesús no tenía necesidad de que los hombres le dijeran o le mostraran qué tan opuestos estaban en sus corazones de forma expresa, porque Jesús lo sabía. Jesús conocía lo más profundo del interior y sabía de todas esas multitudes quiénes le escuchaban, quiénes se le oponían. Y aunque Marcos no nos dice a dónde fue, dice que fue al mar, y el mar que estamos hablando es el mar de Galilea, esa región que estaba allí. Un lago grande, diríamos en nuestro contexto, pensando un poco en la geografía más cercana a la nuestra, el mar de Galilea, y tenían muchas regiones o subregiones alrededor, muchos pueblos a su alrededor. Algunos decían que podía estar refiriendo a Tiberíades, que también hace parte de los pueblos a su alrededor. Ahora, ¿Jesús qué estaba haciendo? Enseñando el mensaje del reino. Así presenta Mateo, así presenta Lucas. Él, a medida que iba avanzando y predicaba el mensaje del evangelio, hacía sanidades y hacía milagros, a tal punto que su popularidad alcanzó grandes multitudes. Y fíjense que ese eco empieza desde Galilea, así lo dice el texto. Empezó en Galilea, luego pasa a Judea, la región del sur, con la capital, digamos, religiosa, que era Jerusalén, y muchos desde allá llegan. Estamos hablando de una distancia por lo menos de 150 kilómetros, quizás un poco más en algunas regiones. Hablando de todo ese espacio, de Galilea en el norte, Judea en el sur, todos van escuchando de los milagros y las sanidades que Jesús hacía. Era común escuchar de pronto en la época falsos cristos o personas que se llamaban hijos de Dios o Cristo. Era algo que estaba como en la expectativa. Pero tal cantidad de sanidades, ver que toda esa región estaba siendo libre de enfermedades, atrajo mucha gente y el voz a voz fue corriendo. Entonces no solamente tenemos a Jerusalén, Judea, sino que vemos una región también llamada Idumea y también al otro lado del Jordán. Y es interesante porque entonces si miramos el mapa, entonces tenemos a Judea en el sur, pero también a un lado sureste encontramos que ese Idumea era lo que antes se llamaba el reino de Edom. Edom, que también conocemos Edom por Esaú, el hermano de Jacob, haciendo un poco de memoria bíblica. Entonces, era una frontera entre Palestina, que conocíamos como toda esta región de judíos, y Arabia. La mayoría de ellos ya no estamos hablando de judíos, estamos hablando de paganos,
o de gentiles. Gentiles o paganos que habían sido de alguna manera también forzados a llevar parte de las leyes judías. Entonces eran casi también como samaritanos. Es decir, estaban dentro de Palestina, cercado a la región, pero no tenían el mismo estatus de los judíos y por lo tanto se veían con cierta extrañeza. Ahora, ¿por qué no son conocidos los de Idumea? Porque de ahí venía también la familia de Herodes. Entonces también vemos toda la relación que hay. En esa región había cierto disgusto con judíos y viceversa, pero todos ellos escuchan de Jesús. O sea, son poblaciones muy variadas entre sí y que quizás uno no esperaría mucha comunicación entre ellos. Pero el mensaje de Jesús desde el norte llegó a Judea, Jerusalén y también a estas regiones. Y aparte de ello tenemos a Perea, aún una región más distanciada de la cultura y de la ley y del temor a Dios, al Dios de Israel. Ahora, menciona esta región, pero también menciona otra que es Tiro y Sidón. De Tiro y Sidón, volvemos a Galilea del norte, estaba un poco más arriba, más cerca del mar Mediterráneo. Y ese Tiro y Sidón sí es una región completamente pagana. Al menos los de Idumea, los de Perea, tenían más relación con la ley de Dios, más conocimiento, más cercanía, incluso algunas prácticas. Pero los de Tiro y Sidón, definitivamente de ellos, no se puede hablar nada de que ellos vivían conforme a la ley del Señor. No tienen ningún tipo de cultura así. Eran completamente paganos. Y aún así, escucharon de las obras de Jesús, de las sanidades y los milagros de Jesús. Los de Tiro y los de Sidón eran conocidos también en la historia por su cercanía con Israel, pero más una cercanía política, una colaboración. De hecho, David consiguió en esas alianzas materiales para la construcción del templo. Entonces, de alguna manera fueron aliados, pero seguían manteniendo su estatus de una religión pagana. Gentiles. Entonces, si se dan cuenta, es como si se fuera ampliando el escenario. Los de Galilea, grupos cercanos. Judea y Jerusalén, los judíos más fervorosos. Pero luego encontramos otras naciones con cierto conocimiento. Y luego encontramos naciones completamente gentiles. ¿Qué nos está diciendo aquí el evangelista Marcos con la realidad de la expansión de la obra o de escuchar o la popularidad de Jesús? Que el mensaje de Jesús va llegando a todos los lugares, y a todo tipo de personas. El mensaje del Evangelio es capaz de penetrar a los lugares más oscuros posibles, donde podemos hasta pensar que allá no llegaría. Allá se escucha, de allá se escucha el mensaje de Cristo. ¿Qué escuchaban? Dice el texto, cuán grandes cosas Jesús hacía. El boca a boca se regó por todo el país. Y muchos que tenían necesidades y parecidas a lo que ellos escuchaban, acudían a Jesús para recibir eso. Podemos hablar de esa multitud tan diversa, pues muchos eran curiosos, buscando qué está pasando allí. Otros buscarían sanidades, pero también habría quienes buscaban evidencias para hablar en contra de Jesús, para saber si este hombre que está trayendo tales milagros realmente es el Mesías. Pero ¿por dónde empieza esto? Por escuchar, por una fama de Jesús que se está extendiendo. Buscaban a Jesús al oír lo que Jesús hacía. ¿Ya? Y aquí nos deja ver entonces un deseo por escuchar, de lo que han recibido y de que lo que escuchan puedan verlo. Y así se forma esa multitud. Ya Marcos nos ha presentado tres multitudes. Una llenando la puerta de la casa donde Jesús estaba, vemos en Marcos 1. Luego vemos que la sinagoga también se llenó. Y ahora vemos que a la ribera del mar también se llenó. Y uno diría, pero entonces esa es la tendencia. Siempre que el evangelio va, hay esa popularidad. Porque hoy podemos hablar así de las mega iglesias, con sus campañas de sanidades y de milagros. Y diríamos, incluso personas pagan boletos para entrar allí. Porque esa es la mentalidad de hoy. Creen que lo que se anuncia será cierto. Hay la expectativa de que esa noche, con ese pago, con ese lugar, cambiará el resto de sus vidas, especialmente librándolo de las enfermedades
que padece. Y allí es cuando está la pregunta: ¿qué motivaba a estas personas, a esta multitud, para ver a Jesús? Porque el poder de Cristo era evidente, pero también su misericordia. Vemos que Jesús los sanaba a todos, era su compasión, pero vemos que no todos realmente le seguían. Entonces aquí hay una situación que se presenta de forma paralela. Jesús mostrando poder, mostrando misericordia para todos los que llegaban, porque todos eran sanados. Eso es lo que deja ver algunos pasajes paralelos. Mateo 12:15 dice que Jesús los sanaba a todos. Pero también era una señal evidente de que Él era el Mesías. Que la razón principal de Jesús mostrar eso no era simplemente para que la gente se fuera satisfecha con recibir su milagro. Era para que se mostrara que Él era el Mesías profetizado. Isaías 35, versículos 5 y 6 dice que los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo. Una de las señales donde se puede afirmar que había llegado el reino de Dios al pueblo es por todas estas sanidades. Pero esas sanidades lo que van a reflejar es la necesidad más profunda, y es el pecado de los hombres. Por eso podemos ver que aunque hay una gran multitud siguiendo a Jesús, hay también una gran sospecha de esa multitud. No podemos confiar que porque hay esa gran cantidad de gente buscando a Jesús, realmente están buscando al Hijo de Dios de salvación, la salvación de su alma, el Salvador de su vida. No son dos cosas necesariamente iguales, porque hay muchas razones por las cuales buscan a Jesús. Lo que sí es cierto es que sea cual sea la razón, ellos escuchan. Y eso debe ser para nosotros parte del entendimiento de nuestra misión. Nuestra tarea, ¿cuál es? Anunciar, dar a conocer. Y las personas que escuchan podrán llegar. Ahora, pasemos a la segunda parte, el tema de la multitud y la sospecha. Jesús está sanando, pero ¿qué pasa? Que la multitud le oprime. Entonces Jesús lo que pide es que los discípulos, aquellos que ya estaban con más frecuencia, más allí siguiéndole, más atentos, más aprendices, aún no se habían terminado los 12 discípulos, pero sí había muchos discípulos siguiendo a Jesús, y les dice: tengan lista una barca a causa del gentío para que no le oprimiese. Es como si quisiera mostrarnos que había un afán milagrero de esa turba, de esa multitud. Es como un deseo urgente de que esos dolores corporales sean quitados. ¿Ya? Pero como ya he dicho, Jesús los estaba sanando a todos, una muestra de su compasión y de su poder. Entonces, imaginemos que ya había pasado, porque eso es lo que dice el texto, ya pasó por todas las regiones de Galilea, sanando. Esos que van siendo sanados regresan a sus casas y cuentan que yo estaba enfermo y allá hay un hombre llamado Jesús que está sanando. Entonces el otro enfermo, nos vamos. Es como si por un momento todas las enfermedades de ese lugar hubiesen quedado erradicadas. Podemos pensar también de esa manera. Y por eso no es de extrañarnos que esa fama se extendiera por todos los lugares. Lo mismo pasaría aquí, ¿cierto? Nada más que ocurre una enfermedad y una sanidad, y pues pasaría toda esta cantidad de cosas. Se anuncia y vendría. Pero tan numerosa era esa multitud que la cosa se puso peligrosa, porque la gente reclama derechos. La gente empieza a reclamar para sí. Así como hiciste con él, no me puedes dejar ir a que yo me vaya con esta enfermedad, ¿verdad? No me puedes dejar así. Y empieza ese afán, de tal manera que Jesús entonces, vamos a tener una barca para yo poder alejarme un poco de la tierra, porque parece que estaban a punto de aplastarle. Esas palabras que se utilizan allí son bastante vívidas de lo que está ocurriendo en esa escena. Curar traía entonces más números y a la vez más peligro, porque no era solamente que los enfermos allí estuviesen esperando haciendo una cola, como haciendo un orden. Parece que lo que quiere indicar es que querían tocarlo y a tal punto que aplastarlo, o sea, porque todos querían hacerlo al mismo tiempo. En Lucas, en el capítulo 6, versículo 19, dice que de Jesús salía poder sanador.
Y de hecho, más adelante Marcos nos va a presentar un caso puntual con la mujer del flujo de sangre. La multitud oprimiéndole, iban caminando, y esta mujer de alguna manera logra así con todas sus fuerzas arrastrarse, bueno, logra llegar con todo el esfuerzo y toca el manto de Jesús y es sanada. O sea que realmente hay un gran poder de Jesús mostrándose en esos momentos. La gente esperaba eso. Y es que también deja ver la palabra plaga como enfermedades graves. O sea, realmente la gente entendió que Jesús estaba trayendo sanidad sobre cualquier cosa, por más grave que fuese. Imaginemos la desesperación de la persona por su vida en esta tierra con enfermedades dolorosas, ¿ya? Y podemos escuchar y conocer casos así. Entonces, ver en Jesús la libertad de la opresión de ese tipo de enfermedades hacía que la ansiedad por llegar a Cristo se incrementara, y no importara quién estuviese allá al lado, necesitamos llegar a Jesús. Entonces Jesús en su sabiduría dice, bueno, vamos a preparar un bote y ténganlo allí, lo vamos a usar cuando sea necesario. Jesús anticipa que eso puede pasar, esa opresión puede llegar a unos límites y la gente necesita entender que no es lo principal. Pero es que, hermanos y amigos, es una tendencia natural del ser humano preocuparse por su salud. ¿Se acuerdan el caso de Job? Job había perdido todos sus bienes. El texto nos presenta que Dios le dice a Satanás que hay un hombre íntegro llamado Job. Y entonces Satanás toca sus bienes, toca a sus hijos, muere, lo pierde todo. Y luego otra vez en la conversación entre Dios y Satanás, y Dios le dice, mira, Job es íntegro. ¿Qué dice Satanás? Job 2, 4 y 5. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué deja ver el texto? Que Satanás también ha estudiado a los seres humanos y sabe que los hombres, cuando nos tocan la salud, cuando enfrentamos enfermedades, realmente podemos llegar a tomar decisiones tan fuertes como blasfemar de Dios, como ir en contra de Dios mismo. Esa desesperación hace parte de la escasa visión del ser humano de entender quién es Dios y el obrar de Dios, y centrarse en sí mismo, en su expectativa, en satisfacer lo que yo creo que es lo más urgente. Y eso se evidencia hoy. ¿Cuánto dinero gastamos en temas de salud? En prolongar nuestra vida. No solamente en gozar la buena salud de los años que Dios nos da, sino incluso extenderlos más, ¿ya? Y hacer lo que sea para garantizarlo. Ese es el afán que tenemos. Pero aunque no es malo procurar una buena salud, no es lo principal que el hombre necesita. El hombre necesita que su alma sea reconciliada con Dios. Las enfermedades muchas veces son usadas por Dios para recordarnos que esto es pasajero, que no podemos aferrarnos demasiado a este mundo, que no podemos hacer de la salud un Dios. Más bien debemos entender que Dios usa también las aflicciones y especialmente el tema de la enfermedad para mostrarse a sí mismo su gloria y su poder, que Él es Dios y que Él es el Rey. Y entonces cuando suceda esa opresión que Jesús conoce en los corazones de los hombres, toma una barquilla. ¿Qué se esperaba que pasara cuando Jesús toma una barquilla? Se aleja un poco de la playa, ahí mismo, de la arena, y predica, y enseña, y muestra cuál es el reino de Dios. ¿Ven este poder? ¿Ven esta grandeza? Entonces, ese poder tan grande es el que Dios ejerce para hacer que una persona que está en muerte espiritual, ciega espiritualmente, coja, desnuda, encuentre en mí salud y salvación. No debemos dejarnos llevar por las ideas
opresoras de multitudes que quieren satisfacciones temporales en este mundo. Tenemos que mantenernos firmes predicando el Evangelio de Jesucristo, el reino de Jesucristo, ¿ya? Porque eso es lo que traerá salvación para el alma. La única manera en que las personas serán salvas no es sanándole de su gripe o de cáncer o de las cosas más terribles que podemos decir. Esa no va a ser la manera como serán salvos, sino entendiendo que el Cristo que tiene poder para sanar es el Cristo que tiene poder para transformar esa vida que está en muerte espiritual. Jesús llevó a cabo estas sanidades en amor, en compasión y en demostración de gracia y de poder, ¿ya? Cuando Pedro se levantó en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Predicó. Y las ocasiones que nos registra el libro de los Hechos, donde hubo sanidades, jamás se fomentó un espectáculo. Más bien deja ver que cuando Pedro iba predicando, también personas iban siendo sanadas, eso es cierto, para demostrar que ellos eran verdaderos discípulos de Cristo. Pero una vez eso ocurre, la iglesia no está buscando fomentarlo a través de sanidades. No se fomenta eso. Pensemos en cuántos en el ministerio de Jesús, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Tiro y de Sidón y de todas las regiones, fueron sanadas por Jesús, pero siguieron en sus pecados, porque encontraron lo que su alma deseaba. Deseaban mera sanidad. El Dios compasivo pues les dio salud. Pero ¿qué pasa? No encontraron al Cristo Salvador. Y eso puede pasar ante personas que escuchan el mensaje de Jesús siendo predicado, o leen la palabra de Dios y encuentran que solamente Cristo salva, y en su misericordia ruegan a Dios. Y el Dios sabio y misericordioso, más misericordioso que nosotros y compasivo, les concede bendiciones temporales y luego se van. ¿Qué encontraron? Satisfacciones temporales. Pero Dios, más sabio que tú y que yo, y poderoso y misericordioso, está diciendo a través de textos como este, que lo importante no es todas esas cosas temporales, sino encontrarlo a Él y encontrar satisfacción en Él. Y es por eso que invito a cada uno de los presentes a que procuren decirle a sus almas, a sus mentes, a su ser: alma mía, está atenta a la palabra de Dios. Concéntrate, disponte, está atento para escuchar el mensaje de Cristo, para verlo a Él glorioso, para verlo a Él como el Rey eterno, aquel que puede salvar, y sujétate a Él. Porque estamos en una generación de 7 segundos. Nuestra atención dura 7 segundos si acaso. Y no nos esforzamos, como la palabra nos presenta, a escuchar el texto de la palabra de Dios, de la verdad de Cristo siempre expuesto. Y queremos reducción del Evangelio a 3 palabras: Cristo te ama, y ya. Eso no es todo el mensaje del Evangelio de Jesús. Eso no es toda la presentación de Cristo. Cristo debe ser anunciado y proclamado, y eso requiere escuchar su obra, quién es Él, su persona, sus oficios, su mediación. Es posible que no seamos entonces la iglesia más popular. Es posible que nos traiga eso un crecimiento exponencial, así, de la noche a la mañana. Es posible que entonces decidamos como iglesia no buscar presentar un programa o una serie de actividades atractivas para las personas. Pero estamos convencidos que la predicación fiel de la palabra de Jesucristo y de su Evangelio será usada por el Espíritu Santo para salvar, para santificar. ¿Ya? Esa es nuestra labor, predicar eso. Y el Espíritu Santo, con su poder, convencerá a los hombres de sus pecados, de la incredulidad de sus corazones, de la rebelión contra Dios, de la justicia de Dios y del juicio de Dios. Si nuestro propósito es anunciar a Cristo, un propósito evangelístico, traer las buenas nuevas de salvación, ¿por qué Jesús no aceptó entonces esa revelación que ocurrió allí? ¿Por qué no aceptó la promoción
que los demonios hicieron de él, si ese fuese el énfasis. Versículos 11 y 12. Miren lo que dice. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Entre toda esa multitud, como les dije, bastante variada, de diversas regiones y lugares, también estaban presentes demonios, personas que habían sido poseídas por espíritus inmundos. Y eso fue algo regular en el ministerio público de Jesús. Y es interesante porque, bueno, nos presenta una diferencia entre personas enfermas de personas posesas, ¿ya? Algunos decían que toda enfermedad era por un espíritu inmundo, pero no es así, ¿ya? Hoy muchos hablan así también. Entonces a las enfermedades las echan fuera como demonios, pero no es lo que está mostrando el texto. El texto muestra que sí hay enfermedades, pero también hay posesiones demoníacas. Y esas posesiones demoníacas, ¿qué estaban haciendo aquí? Reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Es aquí un poco extraño, porque lo que estos endemoniados hacían era caer de rodillas delante de Jesús con solo verle. Caían de rodillas. Cuando estaban delante de él, se postraban a sus pies. Los enfermos estaban buscando, ¿quién tocaba a Jesús primero? Esa opresión y esa pelea para satisfacer lo que ellos querían. Los demonios también caían, pero no opresión, sino cayendo delante de Jesús. Y eso no quiere decir que estuviesen adorando. No quiere decir eso. ¿Qué sí muestra? Una fuerza diabólica controlando a esa persona para que su cuerpo reaccione a lo que ellos quieren. Y gritando el reconocimiento de la deidad de Cristo. Porque bueno, ellos saben quién es Cristo. El asunto es que Jesús responde diciendo que no divulgaran él. Jesús les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús le dice a los demonios que no divulguen, que no lo muestren como Mesías, porque Jesús no quiere alimentar falsas ideas populares. Entendamos un poco eso. Esa gran multitud que estaba buscando soluciones temporales tenía una idea de quién sería el Hijo de Dios, el Mesías. Esperaban ese líder político, ese líder militar que los libertara del yugo de Roma. Si tú eres capaz de sanarnos de todas estas cosas, como hemos escuchado, entonces eres el Mesías del Antiguo Testamento. Y ese Mesías sería ese líder que derrocaría definitivamente a Roma y traería que la nación judía fuera nuevamente el gran imperio de los días de David, de los días de Salomón. Pero Jesús quería mostrarles a este pueblo la clase de Mesías que era, y no conforme a sus expectativas. Su reino es espiritual. No comenzaría con el derrocamiento de los gobernantes, sino con el derrocamiento del pecado de los corazones de la gente. Ese fue el trabajo de Jesús. Entonces iba mostrando su poder con estas señales, pero para mostrar la realidad más profunda es que ustedes están oprimidos por el pecado de su corazón, del cual necesitan ser libres. Entonces, antes de revelarse públicamente como el Mesías, como más adelante va a suceder, o antes de que sea proclamado en ese sentido, Jesús muestra la naturaleza de su oficio. Jesús tenía que sufrir, Jesús tenía que morir por los pecados. La hora para proclamar eso sería más adelante, aún no había llegado. Los demonios lo que estaban haciendo era aprovechar allí para seguir sembrando una idea de Mesías a este pueblo que no estaba preparado para ello. El pueblo quería el líder militar, los demonios se lo estaban dando. Dicen: mira, aquí tienen este es el rey que ustedes están esperando. ¿Qué cambio de corazón hay? ¿Qué expectativa? Simplemente seguir solucionando los problemas temporales. ¿Ven? Estos demonios no están haciendo una labor realmente evangelística. Su intención es destructiva. ¿Ya? Los demonios también dejan ver que aunque reconocen y saben que Jesús es el Hijo de Dios, siguen en su maldad. Eso también nos deja ver que saber de Jesús, saber que Jesús es el Hijo de Dios, saber que Jesús es el Mesías, no garantiza la salvación de nadie. Eso lo podemos escuchar. Es más, estamos en una época donde se canta mucho de Él, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios.
Pues en Santiago 2:19 dice que tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Ellos tienen esa verdad bien clarita. Pero Santiago también dice en el capítulo 2, versículo 17, que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ese creer va acompañado de unas acciones concretas y evidentes de que es una fe salvadora. ¿Ya? Estos hombres que dicen creer que Jesús entonces es el Hijo de Dios, tiene que evidenciarse con una vida que corresponda con ello. Seguirle, obedecer. Bueno, los demonios no estaban interesados en él. Sabían que Jesús es el Mesías, pero siguen en su maldad. Ahora, miren la otra cara también que hay en esta moneda. Los escribas, los fariseos y esto, le decían al pueblo que Jesús y los demonios eran aliados. Eso pasa en el capítulo 3, pero más adelante lo vamos a ver, unos domingos más adelante. Los fariseos, los escribas, acusaban a Jesús de que los milagros que hacían era por el poder de Satanás, de demonios. Entonces, si permitía a Jesús que los demonios le proclamasen, podía sonar que había una cierta complicidad de los demonios con Jesús. Entonces era como reforzar la idea de los escribas de sus acusaciones. ¿Ya? Entonces, los fariseos decían, pero es que mira, los demonios son los que lo proclaman, está aliado con ellos. Y la multitud esperaba al Mesías. Entonces sí ven que hay muchas expectativas, muchas ideas erróneas con esa proclamación. ¿Ya? ¿Qué muestra eso? Querían tomar esas evidencias de que Jesús es el Mesías verdadero, el Hijo de Dios, para tomar sus propias ideas y unirlas. Realmente no es que se habían adorado, habían convencido que Jesús es el Hijo de Dios para adorarle. Realmente lo que estaban haciendo era usar una verdad para seguir manteniendo en engaño a las personas. Y por eso Jesús con toda autoridad les reprende. Y ese reprende deja ver que fue severo en lo que Jesús dice. No nos explica mucho los dos en 3 de Marcos. Hay otros evangelios donde sí nos dice un poco más cómo fue esa reprensión. Pero el evangelio de Marcos simplemente dice, les reprende, les exhorta, les prohíbe. No hablen y no digan estas cosas, porque usted está usándolo para maldad, para, por un lado, hacer creer el orden nacional que restaura a Israel a la prominencia mundial que esperan, y por otro lado, el Mesías simplemente es un hacedor de milagros. El evangelio se revela más a completitud cuando muere, cuando resucita y asciende. ¿Qué entonces aprendimos de todas estas cosas? Como conclusiones y aplicaciones. Hermanos, la iglesia, nosotros como iglesia, debemos mantener la pureza de nuestra misión y ministerio. La iglesia está compuesta por el cuerpo de Cristo, por el pueblo de Cristo. Y somos llamados a anunciar la salvación y anunciarlo por doquier. Y si hay personas que tenemos alrededor que nos escuchen, abramos nuestra boca y compartamos de quién es Jesús. Estamos llamados a hacerlo. Las multitudes llegaban porque escuchaban. Y si usted ha recibido la salvación en Cristo Jesús, con mayor razón, abre tu boca y anuncia. Pero no anuncies simplemente lo que Dios ha hecho en tu vida. Anuncia quién es Cristo, el Señor. Él es el Señor. No podemos dejarnos llevar por las estrategias de marketing o popularidad del día de hoy. No podemos alimentar falsas esperanzas. No podemos contentar a los hombres con falsas expectativas. No buscaremos las rencillas innecesariamente. Pero eso sí, hablaremos de Cristo. Hablaremos de Cristo. Ahora, Jesús en sabiduría, ¿qué nos deja ver? Buscó mejores espacios, buscó mejores oportunidades. Salió de la sinagoga, fue a la orilla del mar. Y con ello, lo que quería en su mente es dar la necesidad vital, satisfacer la necesidad vital de las personas. Ellos necesitan escuchar el mensaje de quién es Él y recibir la salud que su alma necesita. Así que nosotros debemos procurar lo mismo. Por un lado, como iglesia, que el Señor nos conceda espacios más amplios. Es sabio y es bueno que oremos y seamos diligentes en buscar un local más grande también. ¿Por qué? Nos va a permitir poder reunir más personas para que escuchen de Cristo. Pero que eso no nos lleve a encerrarnos en un local.
porque tampoco es el sentido, sino que sea la oportunidad para que como pueblo vivo anunciemos a otros las obras de Cristo, las personas de Cristo, la persona de Cristo, y llevemos para que escudriñen su palabra y su verdad. Cuando pensemos en este lugar donde Dios nos ha concedido este tiempo, pensemos en Él. Dios nos ha dado este espacio, pero necesitamos un espacio más grande para que más personas puedan seguir escuchando el mensaje de Cristo con más facilidad. Ahora, ¿qué también implica esto? Que debemos prepararnos para servir más, mejor y con verdad a todos aquellos que, movidos por el Espíritu Santo de Dios, escuchen de Cristo y anhelen de Cristo y anhelen conocer su voluntad. Pues Jesús preparó la barca y dijo: prepare esa barca para yo también estar allí y evitar que las personas reciban ideas equivocadas de mí. La multitud diversa pues traerá a los incrédulos, traerá a los opositores, eso puede pasar. Pero como iglesia seguiremos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, y es dar a conocer a Cristo y su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Que sea testificado su nombre para salvación de los pecadores. Que sea testificado que Él murió para salvar a todos aquellos que se encuentran conscientes de su maldad, y que su vida no permanezca igual, viviendo en sus pecados. Y por eso les digo, hermanos y amigos que están aquí, no busques tu propia satisfacción. No busques a Cristo para que satisfaga lo que tú quieres, para que se solucione tus problemas económicos, tus temas de salud, tus temas de familia. Eso no es lo principal. Esas son cosas temporales, necesidades temporales, se acaban con la muerte. Pero si no ves a Cristo como el real Salvador de tu alma, que puede obrar y que lo hace a menudo por su misericordia y gracia con su pueblo, trayendo todas esas satisfacciones que Él sabe que nosotros necesitamos, si no hacemos eso, nos quedaremos como meros sanadores y milagreros, con meros pañitos de agua tibia, dándole a la gente simplemente traguitos que no van a satisfacer su sed real. Estamos convencidos que la palabra de Dios es poderosa, que Él la envía para sanar los corazones de los hombres y traer la verdadera libertad al alma que está oprimida en sus pecados. Esa es la victoria que Cristo compró en la cruz del Calvario a precio de su sangre. Y bajo esa convicción es que la iglesia hace lo que hace. Así que te invito a que vengas a este espacio y participes de la iglesia con el deseo de crecer en el conocimiento de la voluntad de Cristo, de la voluntad de Dios, de su ser y su persona, para que encontrando a Cristo vivas para Él en este mundo, sea cual sea la situación que Él te lleve a vivir. Y que las influencias del maligno que hacen que la idea de Jesús sea distorsionada puedan caer. Mire, Jesús no es un simple caballero a la puerta de tu corazón esperando que le abras. Jesús no es un abuelito en el ancianato solo que necesita compañía para repartir su herencia. Jesús no es el curandero del pueblo, ni el político que te brinda esos pañitos, esas soluciones de agua tibia a los problemas reales del pueblo o de tu familia. Jesucristo es el verdadero Rey y Profeta, que hoy te llama a que te humilles ante Él y que tu corazón le anhele por lo que Él es. Que tu corazón se postre ante su presencia de forma real, no aparente como esos demonios. Ellos lo hicieron, se postraron, pero no era una adoración genuina, no era una proclamación real. Las palabras que salieron de esas bocas eran verdaderas. Jesús es el Hijo de Dios, pero su corazón, la realidad de esa persona, no compaginaba con ello. No era una devoción sincera. Hoy te digo, el Señor es quien tiene sus ojos como llamas de fuego, que pueden ver en la oscuridad de tu corazón, que puede conocer tus pensamientos, que conoce la sinceridad de tu devoción hacia Él o la frialdad e indiferencia de tu opinión respecto a su señoría.
a que Él es el Señor. El Salmo capítulo 2, versículo 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Jesús muestra en este pasaje un balance. Honrar al Hijo para que no se enoje. Aquellos que están en el pecado reciben la ira del Cordero, pero somos bienaventurados todos los que en Jesús confiamos. Ese es el Jesús equilibrado que estamos predicando aquí, que anunciamos. Él es el Hijo de Dios verdadero. Él es el Dios que salva, pero es el Dios que no tendrá por inocente al que es culpable de vivir en sus pecados y practicar rebelión. Jesús, el Santo Hijo de Dios, por su bondad y misericordia, se ofreció voluntariamente para resolver tu enemistad con Dios. Has aborrecido a Dios con tu conducta pecaminosa y con tu incredulidad y con tu frío hábito religioso, con tu propia justicia e indiferencia. Y por eso te digo, confía solamente en la obra de Cristo, en su persona, en su justicia, y gozarás de la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Gracias damos a ti, oh Señor, porque nos has recordado cuál es el énfasis de este ministerio, de esta iglesia. Con este resumen, con esta síntesis de ese ministerio popular que vimos, amplio, multitudes llegaron a ti, nos deja ver que no es el número lo que nos debe preocupar, sino la fidelidad al presentar tu mensaje. Y tú con tu Santo Espíritu de verdad traerás salvación a los hombres, convicción de su propia condición, conciencia real de sus pecados y una necesidad ferviente de tu gracia. Obra en este pueblo que te anhela. Y es así como cada primer día de la semana venimos a este lugar con un anhelo de recibir más tu instrucción y así poder vivir toda la semana y todo nuestro tiempo con el sentido de que tú eres el Rey nuestro, porque te entregaste a morir en esa cruz para redimirnos de esos pecados, de esas falsas expectativas, de nuestra propia conciencia viviendo en su maldad. Y ahora podamos vivir para ti, para gloria de tu nombre. Tú mereces nuestra exaltación, así que te pedimos, Señor, que nos permitas vivir en ti con mayor fervor, con cada espacio que podamos escuchar más de tu voz, ser instruidos. No nos dejes sentirnos cómodos con una vida cristiana simple o mediocre, sino cada vez una vida cristiana en victoria sobre el pecado, en victoria sobre nuestra propia debilidad, sobre Satanás con sus falsas ideas que nos quiere presentar de quién eres tú, de tu gracia o de tu justicia. Ayúdanos a crecer con el entendimiento cada vez más, cada vez mayor de quién eres tú y de qué deseas que hagamos como tu pueblo. Líbranos de las falsas ideas como iglesia que podemos llevar a sucumbir. Más bien ayúdanos a estar atentos unos a los otros para que este ministerio siga creciendo en la predicación de tu palabra, donde cada uno de los miembros de esta congregación sea un evangelista, sea un misionero real de tu verdad, con su testimonio de vida y con la forma de hablar, la comprensión de tu mensaje salvador. Oh Dios, anhelamos más de ti. Gloria sea al nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén. Gloria sea al Señor.